RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué mejor momento de dialogar con el doctor David Tuesta Cárdenas, quien es presidente del Consejo Privado de Competitividad, y como siempre le agradecemos la amabilidad, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Tuesta, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy amable como siempre. ¿Cómo está, don José? Encantado. ¿Cómo andamos en materia de competitividad en el país, ¿no? En estos momentos? Y esto de una otra manera va ligado ciertamente a la situación sanitaria, a la situación económica, a la situación política que atravesamos los peruanos. Sí, lamentablemente estamos en un franco retroceso, ¿no? Yo diría que desde hace una década, aunque agudizándose estos 8 meses de gobierno, ¿no? Donde claramente ya se manifiesta una intención de, de- de renunciar, digamos, a mantener, ¿no? Este modelo económico que nos ha venido acompañando y que ha traído prosperidad, no todo lo que queremos, pero que ha traído definitivamente mejoras en varios segmentos de nuestra población. Y ya no solamente señales y mensajes, sino actos concretos, uno bastante preocupante que la población está observando, que es el tema de este desprecio a la meritocracia dentro del Estado, ¿no? Y el desprecio al buen funcionariado público que golpea a la capacidad del Estado y que hoy, por ejemplo, empezamos a ver datos muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, ayer se, se hizo público, ¿no? Que se han perdido o se han vencido, ¿no? Más de 2 millones de vacunas AstraZeneca que este gobierno no ha sido capaz de aplicar a millones de peruanos que lo necesitan, ¿no? Entonces, y consecuencia directa, uno puede colegir, ¿no? De malos nombramientos en el sector salud, este ministro que finalmente ha sido censurado el día de ayer y que se veía ya las cifras que el ritmo de vacunación venía cayendo, ha dejado que venzan estas vacunas que ya no se pueden aplicar, más de 2 millones, ¿no? Entonces uno ata, ¿no? Esta situación de mala gestión. Y recuerda usted que cuando se nombró ministro renunció una gran cantidad de personal del sector salud que estaba dirigiendo justamente este proceso. Entonces, ahí están las consecuencias. El caso de Petroperú, que desde octubre se cambió a toda la plana gerencial que había sido elegido dentro de un proceso transparente por un headhunter, es decir, una empresa especializada en contratar personal de primer nivel. Llegó este nuevo gerente general, lo sacó a todos y la Contraloría General de la República sacó un reporte señalando que el 95% de esos funcionarios estaban lejísimos del nivel profesional que se requería. Nuevamente, esta situación en la que estamos, en que de repente Petroperú tiene que pagar de golpe 4.300 millones de dólares, nuevamente te indica la mala decisión que ha tomado el gobierno en tomarse a la ligera el nombramiento de funcionarios, ¿no? Usted acaba de señalar algo bastante puntual, ¿no? Que cómo se ha ido desmontando instituciones del Estado que han venido funcionando bastante bien en los últimos años, ¿no? Y lo que vemos simplemente en el Perú es justamente eso, ¿no? Que no tenemos institucionalidad, ¿no? Que no tenemos esa fortaleza que antes podíamos exhibir, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos ser competitivos, doctor Tuesta, en estas circunstancias, ¿no? ¿Tenemos siquiera un punto en donde inclinarnos y poder voltear un poco o enmendarnos en la situación que caminamos? Hoy estamos lamentablemente en una situación para hablar en términos futbolísticos, de evitar que nos metan goles, ¿no? Hoy lamentablemente no estamos en posición, dado el contexto, ¿no? Que nos manifiesta este gobierno y el Congreso también, que en algunos casos ha ido con medidas populistas, de ir hacia adelante. La única pieza fundamental que tenemos dentro del Ejecutivo, por ejemplo, que puede ayudar a mover en algo la agenda de competitividad, entendiéndose la competitividad como la capacidad de producir más con los factores productivos que tenemos para traer bienestar a la población,
La única pieza que tenemos dentro del Ejecutivo está en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El ministro Graham, ¿no? Pero es una pieza dentro de todo un conjunto incoherente y poco preparado de titulares de otras carteras, además con agendas bastante oscuras y extrañas en algunos casos, ¿no? Entonces, el principal rol que tendríamos por ese lado, entonces, por parte del Ministerio de Economía es defender, evitar que nos metan más goles, defender la estabilidad macroeconómica. Yo creo que ese espacio de la estabilidad está en sus manos todavía. Cuando revisamos el informe de competitividad, cuando revisamos los factores que están detrás de mejorar la competitividad, un elemento clave que sigue destacando y defendiendo al Perú es su pilar de política monetaria y su pilar responsable de política fiscal. La política monetaria está en manos del Banco Central. Gracias a Dios, un Banco Central independiente. Esto ha permitido enfrentar, por ejemplo, los ventarrones, ¿no?, que sufrimos, el huracán del tipo de cambio, recordará usted el año pasado. Muy buena gestión del Central, gracias a su independencia. En la parte fiscal, esto es lo que promovió, permitió que se utilizaran todos los recursos que se habían ahorrado, ¿no?, en beneficio o tratar de ayudar a la situación pandémica, y tenemos espacio para empezar a ir reduciendo el nivel de endeudamiento, y ahí va a ser, por ejemplo, muy importante que el Ministerio de Economía y Finanzas señale cuál es el derrotero, cuál es el camino hacia un menor nivel de endeudamiento y déficit. Para eso requiere una ley que el ministro Franque, bueno, postergó, o bueno, no lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, y ya el ministro Graham ha anunciado que en las próximas 2 semanas esta ley debería estar presentada en el Congreso, lo cual es una muy buena noticia. Esa parte es importante. Y luego lo que toca es generar argumentos, evidencia de lo mal que lo está haciendo el gobierno para que corrija, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de salud, hay que estar insistiendo con que no se pare el proceso de vacunación. Y para que no se pare el proceso de vacunación hay que indicar aquello que está mal, los funcionarios que están mal. Gracias a Dios, digamos, luego de poner en evidencia desde el Consejo Privado de Competitividad, poniendo nuestra cuota de evidencia ante otros también que han señalado, finalmente han llevado a la censura de este ministro, ¿no? Entonces, sí, y esperamos que ahora quien se seleccione sea mejor. Pero eso es lo que nos toca, poner en evidencia las cosas que están mal y para evitar que se avance por lados que no son convenientes para el país. Y lo otro, ya simplemente para terminar, yo creo que el gobierno tiene un espacio también para avanzar en el ámbito de inversión en infraestructura. Pero nuevamente, ahí va, en principio diría la infraestructura, pues no tiene color político, ¿no? No es de derecha ni de izquierda, todos quisiéramos tener más infraestructura, deberíamos querer promoverla. El problema ahí nos encontramos con nuevamente los funcionarios, ¿no? Porque las labores para desarrollar proyectos de infraestructura requiere gente muy especializada, y lamentablemente en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo, que es el ministerio que concentra el mayor porcentaje del presupuesto para inversión pública, no están precisamente los mejores, ¿no? En efecto, ¿no? El informe que ustedes han presentado analiza 11 factores, ¿no? Entonces, y usted señala que un principal factor que se debería poner énfasis es el tema de la infraestructura. Nos encontramos con otro problema que es real, ¿no? La poca transparencia y el tema de corrupción, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? Mire, nuevamente, acá hoy en el tema justamente de estos elementos, transparencia y corrupción, es donde vemos una agudización tremenda en este gobierno. Miren, y ya de manera desfachatada, ¿no? Digamos, desde el momento en que se selecciona a las personas, ¿no? Ya no solamente es un tema del perfil profesional, sino rápidamente uno encuentra no currículums vitae, ¿no? Lo que uno encuentra son prontuariados, ¿no? Y eso da muchísima pena, y claro, nos plantea una situación muy compleja y expectativas muy negativas respecto a lo que es el futuro del país. Entonces, ahí yo creo que está cumpliendo un rol muy importante, y lo estamos observando, el caso de la Contraloría General de la República, ¿no? Que yo creo que hay que seguir fortaleciendo su rol institucional. Gracias a ello, por ejemplo, es que hoy podemos hablar de este informe lapidario, ¿no?, que sacaron ellos en octubre sobre los funcionarios en el sector, ¿cómo se llama?, Petroperú.
El tema de las vacunas, lo que le comentaba al inicio, el vencimiento de las vacunas, fue alertado también por la Contraloría General de la República algunas semanas atrás, ¿no? Entonces, hay que poner sobre la mesa, hay que enrostrarle a este gobierno cuando hace las cosas muy mal, cuando los captos de corrupción aparecen rápidamente, ¿no? El tema es que, claro, buscar espacios para ya no estar solamente en el plano de identificar y focalizar, sino en eliminarla, ¿no? Se requiere pues un compromiso político, ¿no? Importante, consensos, decisiones por parte no solamente del Ejecutivo, sino de los propios legisladores, por ejemplo, ¿no? Y ahí también nos encontramos lamentablemente en el caso del Congreso, quien tendría que dar leyes, por ejemplo, para mayor transparencia, control, sanciones, etcétera. Eh, a veces muchos de ellos pues no son precisamente unos angelitos, ¿no? En el Congreso. Entonces ellos precisamente no tienen los incentivos Claro. para querer hacer leyes que de repente signifiquen la sentencia de muchos de ellos mismos, ¿no? Entonces ahí nos encontramos un poco atados, pero bueno, estas cosas solo pueden llegar, ¿no? Estas soluciones, ¿no? Solo pueden arribar si es que uno está permanentemente poniendo en evidencia los temas, ¿no? Nuestro invitado, el doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ayer ha sido presentado, ¿no?, el informe de competitividad 2022. Así como vamos, así como estamos transitando, ¿no? Somos un país en estos momentos impredictible, ¿no? Falto de confianza, ¿no? Confianza país se construye, ¿no? Hay una inestabilidad que ya lleva varios años. Ayer usted en una entrevista al diario Gestión señala que esta se acentuó desde el año 2016, ¿no? Sin ser alarmistas, ¿no? ¿Vamos camino, doctor Tuesta, o en un horizonte cercano podríamos perder el grado de inversión que tanto les ha costado a los peruanos llegar? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es lamentablemente uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Fíjese, ya la clasificadora de riesgos, desde que entró este gobierno, ha empezado con una seguidillas, ¿no? De reducciones, ¿no? De rebaja en las calificaciones, ¿no? Eh, Fíjese que usted que la última revisión de hace algunos días por parte de una de las más prestigiosas, Standard Poor's, que nos bajó la calificación, indicaba que una de las razones por las cuales esto se dio fue, por un lado, la volatilidad política. Eso ya de alguna manera lo sabíamos, que nos está pasando factura. Pero lo otro que indicó fue el tema de los retiros anticipados de los fondos de pensión, ¿no? Durante el 2020 y 2021, que ha limitado, por un lado, la capacidad de financiamiento que tiene el país. Un poco para ponerlo sobre la mesa, las AFPs son uno de los principales compradores de deuda del Estado en soles, ¿no? Entonces, para el Estado es mucho mejor, mucha más flexibilidad endeudarse en soles que ir a endeudarse en dólares, ¿no? Entonces, el hecho de haber retirado la tercera parte de los fondos de pensiones, entonces ha reducido esa capacidad de las AFPs de comprar la deuda en soles. Han tenido que comprar ahora en dólares. Entonces, eso ya pues eleva el riesgo justamente que tiene el país. Entonces, eso adicionalmente implica menos posibilidad de financiamiento para la inversión, al sector privado, crecimiento económico y un impacto negativo al final hacia el futuro, pues de que el país cuente con fondos para recaudar y para sostener su deuda, ¿no? Y sostener el crecimiento. Claro, eso ha sucedido, esta rebaja de calificación ha surgido como consecuencia de lo que pasó el 2020-2021. Ahora, este Congreso está con iniciativas para dar más retiros, incluso hay propuestas, ¿no? Que pretenden que se retire el 100%, que son muy populares. Entonces, si ya el Standard Poor's nos ha bajado la calificación, nos ha dejado a un pasito de perder el grado de inversión. Entonces, imagínense ahora si se retira todo, ¿no? Si ello ocurre, La nos consecuencia podemos, directa es perder el grado de inversión. o sea, si ello ocurriría, nos ponemos la soga al cuello, así de manera simple. Sí, totalmente, porque a ver, la audiencia puede decir, pero ¿qué es el grado de inversión? Claro. ¿No? Grado de inversión, dirán, yo no me da de comer, no, yo No, diría que sí, nos da de comer. Gracias al grado de inversión,
que es la calificación que se le da al país, ¿no? Los inversionistas vienen al Perú, invierten, generan empleo, ¿no? Generan trabajo y generan finalmente ingresos y salarios para la población. Gracias a tener un grado de inversión, es que hoy la pujante y creciente, bueno, por lo menos hasta hace algunas décadas, clases medias, que han podido comprar sus departamentos, sus casitas, ya no solamente hablando de distritos urbanos tradicionales ricos, ¿no? Hemos visto cómo esto se ha extendido la construcción de edificios a lo largo de una serie de distritos, viendo particularmente Lima, que conozco más, distritos pujantes, ¿no? Como Independencia, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, y esos departamentos, esas casas, se financian en el banco, se financian a tasas de interés baja, se financian a tasas a periodos a largo plazo. ¿Cuándo pensábamos hace décadas atrás que podía una persona en esos distritos, ya se acordarán, de muchas personas que viven en Lima, tienen 20 años atrás y dígame si esos edificios estaban ahí, ¿no? Y si había gente comprándolos, ¿no? Entonces, todo eso es gracias al grado de inversión. El día que nos quiten el grado de inversión, todo eso se revierte. Las aspiraciones, ¿no? Que algunos peruanos pueden tener para emerger, para transitar, para mejorar, desaparecerían. Sería un viaje al pasado, ¿no? Sería un viaje de 3 décadas para atrás, ¿no? Y 3 décadas para atrás, don José, era un mundo, pues, de una economía peruana recesada, de alta inflación o hiperinflación. Eso es lo que nos espera, fuga de capitales. Entonces, habría que tener muchísimo cuidado en, ¿cómo se llama? En las decisiones que tome el Congreso al respecto. Ahora, el tema de la inversión privada, doctor Tuesta, que también tiene que ver justamente con la competitividad de un país, ¿no? Y que es motor de desarrollo, genera empleo, ¿no? ¿Podemos, así como estamos, mejorar la competitividad en el ámbito laboral? ¿Estamos en condiciones siquiera de ir a algún resquicio? No, mire, difícilmente, lamentablemente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha colocado su Agenda 19, ¿no? Ya como bandera relevante por parte del Ejecutivo. Aparentemente, pues tiene el apoyo del presidente, digo yo, porque lo promueve y señala incluso las cosas que viene logrando y que quiere seguir consiguiendo. Fíjese que la ley de tercerización que se sacó hace algunas semanas, sin la venia de otros, sin opinión de otros ministerios, como podría ser el Ministerio de Economía y Finanzas, va a significar un golpe importante hacia un Perú que quisiera formalizarse gradualmente. Eso lo que va a traer es más informalidad. Luego está el tema de la remuneración mínima vital, ¿no? De la remuneración mínima vital, que es un tema central, digamos, que limita la posibilidad también de formalizar al país, ¿no? ¿Quiénes pueden pagar la remuneración mínima vital, ¿no? Solamente muy pocas empresas formales. Esta no es una ley que apoya al 75% de la población económicamente activa que está en la informalidad. Tenemos leyes que quieren duplicar la indemnización por tiempo de despido, ¿no? Que también encarece la posibilidad de querer contratar formalmente, ya cuando en el Perú el costo de contratación es del 70% sobre el salario. Es decir, uno paga 100 al trabajador y tiene que pagar adicionalmente 70% más, ¿no? Por regulaciones laborales, ¿no? Entonces, claro, por eso es que mucha micro y pequeña empresa no contrata formalmente. Este no es un problema de la gran empresa. La gran empresa paga finalmente, ok, es un costo que tiene que, seguramente si le pone más costo, pues tendrá que pagarlo y ya está. Pero el problema real es el de ese 75% o más que no le interesa pues estar en la formalidad como consecuencia de estas medidas. A mí me preocupa además que la ministra de Trabajo señala hondamente que esta ley, esta Agenda 19, es a pedido de las fuerzas sindicales, y las fuerzas sindicales representan el 0,5% de la pega ocupada total. Entonces uno dice, pues esta señora se ha equivocado de ministerio, o hay que cambiarle el nombre a su ministerio, en vez de llamarse
Ministerio de Trabajo quizás debería llamarse Ministerio de las Fuerzas Sindicales, Ministerio para los Sindicatos, pero no Ministerio de Trabajo, porque repito, el 75% o más de la población económicamente activa ocupada, el trabajo real que hay en el Perú no está siendo atendido por esta ministra que claramente le da la espalda. Y sobre todo que se hace al margen del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Que también es otro problema donde ya nota con claridad que no se respeta la institucionalidad en el país, ¿no? Correcto. Ahí tenemos un problema grave, ¿no? Eh, Hay una debilidad claramente institucional dentro de este esquema que se ha generado del Consejo Nacional del Trabajo. La idea era buena porque lo que se buscaba justamente era contar con la visión o la discusión, el debate de las diferentes, vamos a llamarlo así, fuerzas sociales, ¿no? Que tienen una visión distinta respecto a lo que es el mercado laboral. Las medidas o cambios que se hagan en la legislación laboral requieren consenso o tratar de buscar un punto de entendimiento, ¿no? Pero si este gobierno es el primero en deslegitimar a esa institución que se ha ido construyendo y querer aprobarse las cosas sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, yo creo que es erróneo. Y ayer trascendía la prensa, ¿no? Que se estaba discutiendo la subida de la remuneración mínima vital. Esto sería completamente un error, ¿no? Que el gobierno, que el Ejecutivo y el Premier haga caso a, repito, a su ministra de Trabajo. Esto simplemente definiría claramente que este gobierno no trabaja, no defiende a los trabajadores, no los defiende, porque repito, esta defensa de derechos, de lo cual está hablando, estamos hablando de un colectivo muy pequeñito y lo que al final genera es unas barreras más altas para que la gente que aspiraría a trabajar en el sector formal lo haga y al mismo tiempo va reduciendo el conjunto de trabajo formal. Eso está mal, es una ley pro pobreza. Finalmente, doctor Tuesta, la pandemia simplemente nos desnudó en el país, ¿no? En cuanto a servicio, en cuanto a niveles de atención en salud, ¿no? Lo cierto es que se requiere una auténtica reforma, ¿no? ¿Por dónde deberemos empezar si es que en algún momento se hace una reforma de salud en el país? Mire, hay dos ámbitos. Ahora nos encontramos en una situación de pandemia, ¿no? Todavía. Sin las vacunas, hoy seguramente la economía estaría con muchas restricciones para la movilidad. Gracias a Dios, hoy la movilidad está casi en situación normal, podríamos decirlo ahí. Hay restricciones leves que yo creo que todavía se pueden seguir modulando hacia futuro, pero nadie quiere, ¿no? Regresar otra vez a circunstancias en las cuales se limita la posibilidad de generar recursos para sustentarlos, para comer, para alimentarlos, ¿no? Entonces, el primer elemento en la política de salud, por tanto, es contar con un esquema de primer nivel bien desarrollado, donde de forma estructural, por ejemplo, todo el tema de prevención, de vacunación, la que tenemos hoy con el COVID y a futuro y otros esquemas de vacunación se puedan seguir manteniendo. ¿Qué sucede ahora? Todo está al revés. La cantidad de presupuesto, de personas, de personal y de aspectos operativos está concentrado en el nivel más especializado, ¿no? El final, el más caro, ¿no? Cuando toda la evidencia señala que un sistema de salud debiera tener toda su concentración de recursos financieros y de personal en el primer nivel, cuando llegan los casos, ¿no? En consultas, en atención inmediata, en prevención, ahí debiera estar. ¿Por qué? Porque si uno contiene ahí, al final lo que genera es que gran parte de los casos no se eleven a las situaciones donde el control o la atención es más cara, ¿no? Entonces, ahí se requiere una reforma importante, cambiar esa estructura, ¿no? El segundo tiene que ver también con el rol que tiene que cumplir el Ministerio de Salud, el MINS, ¿no? Que al final, pues no cuenta con los recursos, ¿no? Para poder
ejercer de forma real su rol rector, ¿no? Entonces ahí se requiere también un poco repensar la forma como el Ministerio de Salud puede realmente ejercer mejores opciones, posibilidades, ¿no? Para lograr, digamos, mejoras en la población. Y el tercer punto, ya para cerrar el tema de salud, se requiere buscar integrar el sistema financiero fragmentado que existe dentro del sistema, ¿no? Con el salud por un lado, con el SIS por el otro, ¿no? No se está atendiendo de forma igualitaria a todos, existen desincentivos, ¿no? A lo que significa pagar en un sistema y en el otro recibirlo gratuito. Quizá la forma más clara es integrar todos esos recursos, ¿no? Y que todos tengan beneficios básicos, universales, pero eso permitiría al mismo tiempo, por ejemplo, ya relacionándolo con el mercado laboral, que las empresas no tuvieran que pagar tanto, ¿no? Para tener a sus trabajadores formales en salud, ¿no? Es mejor tener a todos con una capa básica, universal, cubierto por recursos del Estado y más bien reducir los costos de contratación, ¿no? Porque el costo de salud es un costo importante para la formalización. Doctor David Tuesta, sumamente reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.